les cuento un poco, me pongo los anteojos porque necesito ver bien, el motivo del tema de hoy. Personalmente hace no mucho tiempo me tocó estar presenciando uno de estos webinars, seminarios que se hacen por internet, de un español que me gustó muchísimo. Se llama Ferran Ramón Cortés, es un catalán, y él hablaba del mismo tema que yo les propongo ahora, que era la comunicación en tiempos difíciles. Lo escuché con mucha atención y en realidad me lleva un montón de cosas, muchas cosas prestadas. Ustedes saben que de alguna forma lo que uno va contando, lo que uno puede trasladar y comunicar no es que tenga que ser siempre de cosecha propia. Creo que uno trata simplemente también de recoger cosas interesantes, y bueno, y trata de hacerlas masivas. Entonces, bueno, me gustó mucho el tema, me pareció muy apropiado, es un momento bastante particular y también hoy es un día particular, hoy es Sábado Santo, Sábado de Gloria, que es un día que para los cristianos, para los que tienen fe, los que creen, digamos, tiene un especial significado, y es que, bueno, hoy es un día de esperanza. Es un día de esperanza en la que los cristianos esperamos la resurrección, y bueno, ese significado de alguna manera también lo uno a esta ocasión, a tener la posibilidad de dar un poquito de esperanza. Y la esperanza de alguna forma se transmite a través de las personas. Hoy cuando hicimos ayer, digamos, la promoción, digamos, de todo esto, yo les contábamos, les pedíamos que miraran un video, no sé si lo pudieron ver. Es un videito corto de 3-4 minutos a lo sumo, pero es un video que cuando esta persona también lo presentó en la charla, a mí me encantó porque yo lo tenía visto, lo había usado alguna vez, que relata un hecho real. El hecho real es que en el año 91 hubo una tormenta tremenda, por las corrientes de masas de aire frío que se dieron en la zona cercana a Estados Unidos, y allí justamente es donde se retrata esta historia que es real. Y el título de la película fue La Tormenta Perfecta. Tormenta Perfecta se llama porque hubo dos frentes de tormenta que se unieron y que hicieron que eso fuera algo tremendo, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, olas que alcanzaron o superaron los 30 metros de altura. Y en ese contexto es en el cual se ven las escenas del corto video que yo les envié. Si ustedes pudieron verlo y si no lo ven después, cuando tengan ocasión, hay varias cosas que a mí me llamaron la atención, personalmente, ¿no? O sea, qué es lo que la gente vivió y qué es lo que la gente sintió. Fundamentalmente eso fue una cosa que generó un ambiente de gran zozobra, de gran confusión, muy violento. O sea, fue un hecho absolutamente inesperado, violento, que generó obviamente una especie de cataclismo de alguna forma. Y ahí es donde uno en las escenas estas ve, por ejemplo, distintas acciones, distintas reacciones de las personas. Una que me llamó la atención fueron las de advertencia. La persona que está utilizando el radio está tratando de advertir a los que están arriba del barco, que están en medio de la tormenta, que tengan cuidado, porque viene algo que puede ser terriblemente perjudicial. Y eso, bueno, me hizo acordar a todo lo que hemos estado viviendo y lo que estamos viendo ahora como recomendaciones, ¿no? O sea, es la voz de tener cuidado, de prevenir. Otra de las cosas que vi fue las reacciones de los que llevaban adelante el barco, ¿no? Una reacción, obviamente, de alguien que está al timón de algo, pero que es como que no le tiene miedo a nada, que va para adelante, que desafía la tormenta, y que ese desafío en alguna medida termina siendo su propia sentencia de muerte, porque de ese barco creo que de los 9 tripulantes solamente se salvaron 3.
Eh, las reacciones de la gente que está, además de estar dominando eso, dominando el barco, están comiendo abajo en los camarotes. ¿Y de qué están hablando? Están hablando de las cosas de todos los días, de cómo va a seguir la vida adelante, de qué van a hacer cuando vuelvan, cómo va a ser su futuro. Uno que dice que va a comer y va a tomar hasta emborracharse. Y me hace pensar también, digamos, en las reacciones, en todas las reacciones que vemos en esta situación. Cómo cada uno reacciona de una forma diferente, a veces como puede, pero donde en realidad a veces no hay una real dimensión de lo que está pasando. Y eso me pareció, digamos, bastante interesante como analogía, dentro de las cosas que vi. Por eso, digamos, ahí hay actitudes de indiferencia, de desafío, y en todos los casos hay un interrogante sobre lo que viene, sobre el futuro, cómo termina, ¿no? El video es corto, tiene, digamos, unos minutos, pero en definitiva siempre nos deja el signo de interrogación de cómo va a terminar. Y a nosotros nos está pasando algo bastante parecido, no sabemos cómo termina esto, no sabemos cuándo termina, pero en cierta medida tenemos que pensar en cuáles son las reacciones que estamos teniendo, porque en última instancia, en función de las reacciones que tengamos, va a ser el resultado para nosotros. Eso fue, digamos, lo primero. Bueno, el tema que me dispara esto, en última instancia, es otro tema que está presente allí en la conversación, que es la comunicación. La persona que está tratando de advertir está intentando hacerle llegar un mensaje, no se escucha, hay ruido, no se pueden conectar. Y eso es un poco parte de lo que yo creo y lo que quisiera, digamos, contarles como parte de esta charla que les decía que había estado yo viendo hace un tiempo en este contacto, digamos, con esta persona que me pareció tan interesante. Así que ahora voy a tratar de dar vuelta a esto sin que esto se me corte. Espero estar no haciendo macana, ¿no? Tengo que dar vuelta, a ver, creo que es por acá arriba. A ver. Ahí está, muy bien, vamos bien. Bueno, les voy a pasar un poco rápidamente, o lo más rápidamente posible, esto, que es un poco como la síntesis. Después lo que podemos hacer, si les parece, podemos tratar de dejar este material disponible para que aquel que lo quiera pegar una mirada le sirva como ayuda a memoria. Pero bueno, un poco el tema es este, ¿no? El tema es, en cierta medida, la tormenta perfecta y la comunicación. Y bueno, una primera cuestión que nos planteaban, y creo que es cierto, es cómo esta pandemia nos está gobernando. O sea, en cierta medida, la pandemia tiene características muy parecidas a lo que yo les contaba, referido al corto ¿no? A la tormenta. Es algo absolutamente inesperado, es algo violento, es algo que tenemos que navegar, o sea, es algo que tenemos que pasar, tenemos que llevarlo adelante y de la mejor manera posible. Pero en cierta medida, esto que es inesperado, violento, que tenemos que navegar y que lo tenemos que vivir de la mejor manera posible, está metido dentro de un entorno de comunicación que es nuevo para nosotros, que es bastante sensacionalista, que tiene un montón de ingredientes. El primero es que nosotros tenemos dentro de toda esta situación una mirada, cada uno tiene su propia mirada sobre la realidad, ¿no? Y la de cada uno de ustedes seguramente puede ser distinta de quiénes somos, dónde estamos, qué pensamos, cómo la percibimos, qué nos provoca. Pero hay algunas cuestiones que creo que son interesantes de analizar. Como primero son los sesgos que hacemos, nuestras creencias, o sea, la forma en que nosotros vemos esto es lo que nos hace, en alguna medida, creer o descreer de los comentarios y de las cosas que nos van llegando. Otra de las cosas que a nosotros nos influyen muchísimo en este sentido es nuestra mirada particular y la necesidad de seguridad. O sea, filtramos todo a través de las creencias que tenemos. Para algunos esto puede ser una pavada, como yo he escuchado, y para otros una cosa muy cercana al fin del mundo, y tiene que ver con esa estructura mental que cada uno tiene.
Pero todos sí necesitamos seguramente un margen de seguridad, y la seguridad para nosotros es importante, por eso le damos tanta importancia y tanto valor a todo lo que nos dé seguridad. Otra de las cosas que influye muchísimo en este ambiente es lo que yo llamo el sesgo de la negatividad. ¿Qué es el sesgo de la negatividad? Que el impacto siempre lo negativo es 5-1 con relación a lo positivo. O sea, estamos permanentemente absorbiendo más miradas negativas y yo diría pesimistas que positivas y optimistas. Es casi que a muy poca gente se anima a ponerle un sesgo de optimismo a esto. Y en realidad esto son noticias que escuchamos a veces 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces por día. Y es normal que terminemos sesgados desde ese punto de vista. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva también a que de alguna manera esto se vaya viralizando. O sea, lo negativo, la viralización de lo negativo es en gran medida un efecto de lo que nos está pasando. Ustedes ya saben todo lo que es la viralización. Bueno, y de alguna forma la viralización es un efecto concreto de lo que está pasando con esta situación. Por eso ahí aparece el segundo virus, que es tan perjudicial como el virus del COVID, del coronavirus, que es el rumor. ¿Y el rumor dónde se da? El rumor se da especial y particularmente donde hay miedo e incertidumbre. Donde hay miedo e incertidumbre se propaga y se expande con una progresión geométrica. Y de esto hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que tener cuidado de cómo manejamos las relaciones, cómo manejamos el vínculo, cómo las redes sociales de alguna manera a veces pueden ser nuestro peor enemigo y en lugar de acompañar nos pueden llevar por un lugar equivocado. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo salimos de esta trampa? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podemos movernos? Bueno, yo les voy a tirar ahora algunas ideas que me parecieron interesantes, que rescaté de este español y que me parecieron además bastante concretas. La primera son 5 cosas, no son 1.000.000, son 5 cosas. La primera, escuchar más. La segunda, comunicar más. La tercera, ser más empáticos. La cuarta, ser más próximos. Y la quinta, agradecer más. Vamos una por una. Escuchar más. ¿Qué sería escuchar más? Escuchar más, en definitiva, a la primera, pregunta que nos lleva es ¿a quién escucho? ¿Cuáles son mis antenas? O sea, ¿cuáles son de alguna manera los filtros a través de los cuales yo recibo los mensajes? ¿Cómo hago para enterarme? ¿Quiénes son mis referentes en esta materia? ¿A quién le doy crédito y a quién no le doy crédito? Y en definitiva, ¿cómo me van llegando los mensajes? Esta es una primera cuestión para interpretar esto de escuchar mejor, escuchar más. Y la otra cuestión es si yo personalmente me estoy interesando por el otro y por los demás. O sea, si escuchar más significa que me estoy interesando en los asuntos del otro. Ese otro no tiene que ser alguien que esté, puede ser también el que está trabajando en la fosa conmigo, puede ser el que está, porque a lo mejor nos toca trabajar y lo tengo al lado, puede ser el que tengo en casa, puede ser los que no tengo tan cerca, pero tengo cerca el punto de vista afectivo. Y creo que este es un punto importante. ¿Me estoy interesando? ¿Me preocupa? ¿Me interesa lo que le está pasando? Esta es una primera cuestión. Y acá hay que poner en juego 3 niveles de escucha, ¿no? Acá hay como tres aspectos que hay que considerar. Primero es qué me dicen, o sea, qué es lo que yo recibo como mensaje, de parte de los demás, cuál es la información que me llega, cómo me lo dicen, porque muchas veces la forma de decir las cosas tiene mucho que ver con el mensaje que llega. A veces una manera de decir negativa o dura, extemporánea, puede arruinar un buen mensaje, arruinar una buena comunicación, arruinar una buena llegada. Y eso yo creo que todos tenemos experiencias en lo personal, en lo grupal, cuando de alguna manera decimos mal las cosas y nos malinterpretan. Y entonces lo que en realidad está en juego es
cuál es la intención del que me lo está diciendo y no qué me está diciendo. Entonces perdemos la escucha. ¿Por qué perdemos la escucha? Porque tenemos una barrera y la barrera la pone en la forma en que me dicen las cosas. Y esto hay que cuidarlo. Y cuando estamos nerviosos y cuando estamos en cuarentena y cuando tenemos poca paciencia, es muy probable que los cómo superan a los qué. El tercer punto es qué me digo yo, cuál es mi convicción, qué es lo que para mí representa eso que me están diciendo. O sea, cómo lo decodifico, si lo logro entenderlo o no logro entenderlo, si entiendo o no entiendo, si lo entiendo de otra manera, pero cuál es el mensaje que yo me estoy diciendo. Si yo me sigo diciendo que en definitiva no es tan importante la cuarentena, por ejemplo, más allá de todo lo que me digan y cómo me lo digan, lo que va a privar es lo que yo me digo a mí mismo. Y no lo otro. Por eso insisto, en los temas de comunicación habría que llegar a este punto, a preguntarse qué me estoy diciendo, porque este es un tema clave. El segundo aspecto, comunicar más. Acá hay una frase de una experta que justamente hablando de los tiempos de crisis nos refiere que comunicar es el 90% del éxito en los manejos de las crisis. Y acá, ¿qué cosas aparecen? Aparecen, por ejemplo, la ansiedad y la fantasía. Cuando yo estoy ansioso, cuando no logro, rellenar los blancos que van quedando, damos lugar a la fantasía. Cuando alguien habla conmigo de alguna forma y no me dice todo, o yo creo que no me dice todo, yo empiezo a imaginar. Si yo les hubiera dicho hoy que no podía hacer el vivo, que no iba a estar disponible, posiblemente del otro lado habría mucha gente que me conoce que pensaría, ¿y qué le pasó? Se enfermó, tiene coronavirus, está grave. O sea, en realidad, si yo no termino de completar la comunicación con todos los elementos y dejo espacios, doy paso justamente a las interpretaciones. Y esas interpretaciones son muy variadas. Y en esto juega mucho esto de la ansiedad y también de la fantasía, lo que yo me imagino más allá de lo que es. Y hoy, cuando uno está lejos y cuando no puede ver, cuando no puede estar cerca, la fantasía empieza a correr bastante más rápido que nosotros. El otro aspecto que tiene mucha importancia, a mi juicio, está vinculado con que la comunicación tiene que estar en agenda. O sea, yo tengo que tener presente cuáles son esos encuentros que yo tengo que generar y la importancia que tienen para dejar a la gente tranquila, en cierta forma. Ejemplos. Un ejemplo es algo que pasa y nos ha pasado a todos los que hemos estado una vez en algún sanatorio con algún familiar en terapia o lo que fuera, ¿no? Y ¿qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que todos estamos esperando el parte de las 7 o el parte de las 7:30. ¿Qué nos da ese parte? Nos da la tranquilidad, nos da la seguridad. Aunque no sean buenas noticias, por lo menos sabemos algo. Y sabemos que eso que nos dicen es en cierta medida el panorama y dejamos de lado la fantasía y la imaginación y estamos sobre cosas concretas. Por eso, tan importante que nosotros podamos agendar la comunicación, la tengamos presente, siendo conscientes de que no tenemos todos los elementos en la mano. O sea, nunca vamos a tener toda la película completa. ¿Por qué no vamos a tener la película completa? Porque en alguna medida en una situación como esta es absolutamente imposible. Sin embargo, lo que tenemos entre manos lo tenemos que aprender a manejar. Por eso hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. ¿Cuáles son las que no funcionan? Las que no funcionan son, obviamente, no tener el relato completo y estar dando información por encima de lo que nos corresponde. Cuando nosotros estamos prometiendo cosas que no podemos cumplir, cuando estamos hablando de cosas que realmente sobre las cuales no tenemos ninguna certeza. Existe lo que se llama una falsa positividad, que es no pasa nada, está todo bien, esto es una pavada. O sea, no es así. O sea, la falsa positividad en realidad no ayuda porque no funciona. No funciona porque no ayuda y no forma parte de la realidad. De la misma manera, la falsa narrativa, que es, por ejemplo, todas las teorías conspirativas. Todas las teorías conspirativas, si fueron los chinos, fueron los rusos, fue el 5G o fue lo que fue, en realidad no aporta mucho, más de una vez, nos entretiene y no me ayuda a comunicarme, más allá de que pueda haber cosas que exceden a nuestro manejo.
Y lo que sí funciona es ser claro y preciso, poder hablar y decir lo que hay que decir de manera lo más transparente posible y con la mayor claridad posible. Lo otro, bueno, que todas las cosas que vemos y que ocurren se dan en un contexto temporal. ¿Por qué es importante esto? Es importantísimo porque vivimos en tiempos donde el tiempo transcurre de otra forma. Hoy me reía, me llegó un WhatsApp, como nos llegan a todos nosotros, que hay no sé, que es una nutria o que pega un grito 15 días más y un alarido, ¿no? Y eso me hizo reír por un lado y me hizo acordar también a la sensación interna que uno tiene. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es sencillamente de que nos resulta muy difícil manejarnos en un contexto temporal totalmente distinto. O sea, a ver, creo que la clave de esto es que es muy difícil manejar tiempo cuando los tiempos son diferentes y la gente los percibe de manera diferente. Lo otro es ver las diferentes perspectivas. Cuando nosotros nos comunicamos y hablamos con otros, interactuamos con otros, tenemos que tener en cuenta los estilos de comunicación del otro. El otro a lo mejor es un tipo muy concreto y yo soy un tipo muy relacional. A lo mejor la otra persona es una persona más imaginativa, voladora, y yo soy un tipo mucho más estructurado. En fin, cada uno de nosotros tiene una mentalidad, una forma de ver, de percibir, de filtrar la realidad, y tenemos que tener muy presente que en la comunicación lo importante es hablar desde el lugar del otro, no desde el lugar nuestro. Hablar desde el lugar de aquel que nos va a interpretar. La comunicación, por definición, a mi entender, es lograr conectar, lograr generar un ida y vuelta y sobre todo entendernos, o sea, generar un significado común. Si podemos generar un significado común, podemos hacer ese ida y vuelta y podemos entendernos. Y si no podemos generar el significado común, tenemos que pensar que hay algo que no lo estamos haciendo del todo bien. Esto de decir la gente no me entiende, la gente no me entiende, la gente no me entiende, sistemáticamente me debería llevar a mí a pensar de que posiblemente sea yo el que tenga que explicar de otra forma y que no tengo el problema del otro lado y que yo formo parte del problema si no formo parte de la solución. La otra cuestión, la tercera, ser más empáticos. Acá en la empatía me parece que hay como varios tipos de empatía diferentes. Ser más empático, a ver, en definitiva, empático que es ponerte en el lugar del otro, ¿no? O sea, ponerte en los zapatos del otro. Eso sería ser empático. Ser empático no es algo que uno trae adquirido, sino que lo puede desarrollar. Puede desarrollar la empatía, hay que desarrollar la empatía, hay que hacer un esfuerzo para desarrollar la empatía. Ahora, hay lo que se llama una empatía auténtica y una empatía proyectada. ¿Cuál es la auténtica? La auténtica es cuando yo capto lo que la otra persona siente. Y la proyectada es cuando yo de alguna manera imagino lo que yo sentiría si fuera el otro. Pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que yo no soy el otro, con lo cual si yo me pongo en el lugar del otro pero siento como yo, estoy proyectando la empatía. O sea, en última instancia, no logro captar lo que el otro siente, sino siento como si yo fuera el otro, pero soy yo. Espero no haberlos confundido con esto, pero tiene que ver con proyectar algo que yo siento en otro. Como para después decirle, mira, pero vos no te podés sentir así. Porque en definitiva, ¿cómo te vas a sentir así? Sí, te sentís así porque sos otro. Es lógico, es normal. Esa es una primera diferencia. Y las otras empatías que quiero comentarles son la diferencia entre lo que es lo cognitivo y lo emocional. Lo cognitivo es comprender, entender qué es lo que el otro siente. Eso es lo que se llama la empatía cognitiva. Y la emocional es sentir lo que el otro está sintiendo. Las dos son importantes. ¿Por qué? Porque una cosa es entender qué es lo que siente el otro y otra cosa es estar cerca y sentirlo. Y justamente acá es donde nosotros tenemos que jugar con esto, ¿no? Con tratar de poder, por un lado, entender y por otro lado, estar lo más cerca posible para poder sentir algo similar. Pero quizá lo más importante, lo clave, lo que a mí me llamó más la atención y me pareció, digamos, más atractivo e interesante es lo que se llama el interés empático. ¿Qué es el interés empático? Lo que otros necesitan de mí.
O sea, ser empáticos desde este punto de vista es ponerme en el lugar del otro, sentir cómo él siente, entenderlo, pero sobre todo entender qué es lo que esa otra persona necesita de mí. Esto es lo que a mí me va a poner en línea, lo que me va a poner en la longitud de onda como para poder ayudar a otra persona. Es la clave. La clave para poder ayudar al otro es tener este interés empático. Acá, ¿qué juegan? Juegan básicamente las emociones. Y las emociones, de alguna manera, las dos que hoy tenemos como más presentes son el miedo y la tristeza. Hay mucha gente con miedo, hay mucha gente muy triste, deprimida. Y son cosas, las dos, que obviamente tenemos que trabajar, pero sobre todo tenemos que dialogar con ellas, tenemos que tratar de entenderlas. ¿Por qué? Porque muchas veces las estamos desacreditando. O sea, desacreditamos el miedo, desacreditamos la tristeza, le decimos, vos no podés tener miedo, ¿cómo estás triste con todo lo que tenés? Bueno, esa persona siente lo que siente y yo desde mi lugar no le puedo decir, no tengas miedo. Tengo que tratar de acompañarlo, no tengo que decirle no, porque el no sirve. O no podés estar triste. Claro que puede, de hecho lo está. Y de alguna manera cuando yo tengo que proyectarlo sobre mi persona, yo soy el que tengo que dialogar con mis propias emociones. Cómo estoy, cómo me siento. Tratar de tomar casi como una posición de observador, tratar de no implicarme, porque si yo de alguna manera puedo tomar cierta distancia, las puedo manejar. Y de alguna forma hacia los demás, la manera, digamos, de ayudar a gente que está con miedo, con tristeza, no es agobiándolo con consejos. Muchas veces lo que necesita esa persona es ser escuchada y tener espacio. Y eso es la capacidad de acompañar. Y hoy hay mucha gente que necesita ser escuchada y necesita ser acompañada. Y en cierta medida eso es parte de lo que podemos hacer pensando en estas cosas. La cuarta, y ya falta poco para terminar, es ser más próximos. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo hoy? Lo que nos está ocurriendo a todos es que hay lo que se llama una gran distancia. Una distancia física y una distancia social. ¿Cuál sufrimos? Las dos, pero la física, que es lo que se llama el hambre de piel, es una de las cosas que más nos cuestan. Estamos acostumbrados y por nuestra forma de ser, somos de dar abrazos, de estar cerca, de saludar. Ayer leía que en Estados Unidos hablaban que ya no se va a poder dar más la mano, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, ¿no? O sea, como máxima hacia el futuro. Imagínense si hoy el planteo es no dar la mano, ¿qué va a pasar cuando yo le quiera dar un abrazo de aquella persona con la que estoy soñando con darle un abrazo? Es bastante duro. Nuestra cultura es de estar cerca, nuestra forma de manifestarnos. Hay otros lugares donde, la gente mueve la cabeza y con eso es suficiente. A nosotros no nos alcanza. Esto es parte de la realidad de hoy. Pero lo que más afecta y lo que más nos hace sentir mal es cuando nos sentimos solos porque perdemos el sentido de nuestras relaciones. O sea, la soledad aparece sobre todo, no solamente cuando yo tengo distancia física, sino cuando pierde sentido nuestra relación. Por eso tenemos que empezar a buscar otras formas de estar cerca. Esta que estamos usando ahora, el Instagram Live, o el Zoom, o el Skype, o el WhatsApp, o la infinidad de redes sociales, fíjense qué hubiera pasado con esto, no sé, 20, 30 años atrás, ¿no? ¿Cómo la estaríamos pasando? Por un lado nos invaden, como les decía al principio, pero por otro lado nos dan una alternativa. Hoy si queremos ver a los nietos, aunque más no sea, podemos mirarlo por la camarita, podemos charlar, nos podemos reír, podemos jugar, podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Pero en cuanto a la proximidad hay como un iceberg, ¿no? Hay como una distancia entre las cosas que están más en lo superficial, que son las cosas de todos los días, y las cosas que están más adentro, más en el fondo. Y lo que nos pone cerca de los demás tiene que ver con la posibilidad de hablar de lo que sentimos. Hablar de lo que sentimos es liberador, es lo que nos permite desahogarnos, es lo que nos permite llegar al fondo de las relaciones. Y esto es parte de la tarea que nos queda por delante. Y saber qué le pasa al que tengo al lado, cómo se siente, cómo lo está afectando, eso ayuda un montón. Yo tengo en parte de la familia
les cuento una cuestión personal, pero creo que a mí me sirvió mucho como ejemplo, ¿no? 4 hermanos que tienen hoy la posibilidad de todos los días estar contándose cómo están viviendo esto. Y todos los días tienen varias comunicaciones, es como una especie de conversación virtual, no simultánea, pero donde de alguna manera todos se están acompañando. Y me pareció fantástico esto, porque creo que esto no estamos hablando solamente de lo que pasa en el mundo y de las tendencias y la noticia, estamos hablando de lo que nos pasa y cómo lo estamos viviendo. Por eso, de alguna forma, cuando yo no puedo dar un abrazo, cuando yo no lo puedo tocar, cuando no puedo estar cerca, pero le quiero dar un mensaje de afecto, una de las cosas más interesantes es dejarle un mensaje para que esa persona lo pueda ver en la intimidad. O sea, que muchos de esos cafés pendientes o encuentros que nosotros tenemos, hoy los podemos anotar en una hoja de papel, anotar la lista de las 4, 5, 6 personas con las que tenemos ganas de hablar algo, tenemos ganas de decirle algo, grabarle un mensaje y mandárselo para que lo escuche cuando pueda, cuando quiera, cuando tenga la tranquilidad. Y eso va a ser lo más parecido a tomarse unos mates o a tomarse un café. Los mates vamos a tener que revisar, esto va a ser terrible para nuestra cultura, ¿no? Esto de tomar mate juntos. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que hacerlo a la uruguaya, cada uno con su mate. Pero forma parte, digamos, de lo que vamos a vivir. Pero hoy podemos hacer esto, ser más próximos. Y por último, y para ir terminando un poco la idea de estos comentarios, es agradecer. ¿Qué significa agradecer? Agradecer que el sentido de la vida las tenemos en las cosas, yo diría, más pequeñas. Tener una mirada apreciativa. Una mirada apreciativa es apreciar, ver el vaso medio lleno en lugar del vaso medio vacío. Rescatar todo lo que tenemos. A ver, hoy estamos seguramente, muchos de nosotros, añorando cosas que para hasta ayer, o antes de ayer, o hasta hace unos meses, eran una pavada. Yo añoro subirme a mi bicicleta y dar una vuelta por acá. Otros añoran correr, otros añoran hasta ir al supermercado, que los atiendan, en fin, su médico de cabecera, hablar con esa persona con la que tenemos contacto, los amigos, las reuniones, en fin. Nuestra cultura es muy de esto. Entonces esto es una de las primeras cosas que tenemos que valorar, que no las tenemos y en algún momento las vamos a recuperar. Pero son las que le dan sentido a todo. Y otra de las cosas para este tiempo es ser pacientes y tolerantes. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente complicado, donde hay mucha gente que está muy mal. Y lo mejor que podemos hacer es ser tolerantes, ser pacientes, poner un manto de piedad. Y resumiendo y terminando, les diría, a ver, una primera cuestión es, todas las emociones son contagiosas. O sea, si tenemos buena onda, buen espíritu, positividad, eso es contagioso. Así como en la otra cara de la moneda es que cuando tiramos mala onda, en general no ayudamos nada. En segundo lugar, que las claves de la actuación dependen de nosotros, o sea, de lo que ustedes o lo que yo haga. Ayer el presidente cuando hablaba decía esto, creo que es un mensaje hoy que todos reconocemos. De lo que pase acá depende en gran medida de nuestro ejemplo personal, de nuestra actitud personal, de nuestro comportamiento personal. Y todas estas son decisiones a tomar, o sea, no son cosas que van a ser solamente reacciones, sino básicamente son decisiones a tomar. O sea que a partir de acá podemos tomar decisiones en esta dirección. Bueno, y finalmente quería agradecerles, ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos más de una hora, deben estar un poco cansados, no sé cuánta gente seguirá. Pero bueno, queremos agradecerles, gracias por estar, gracias por seguirnos, gracias por formar parte, de este proyecto en alguna medida. Y acá vuelvo. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios o lo que ustedes quieran, si quieren hacer alguna pregunta, yo tengo tiempo. El que tenga cosas para hacer, que las vaya a hacer y se ocupe de lo que se tenga que ocupar, pero bueno, en alguna medida me parece importante que si hay algún comentario o algo lo podamos recibir a través de este medio que me permite ver las preguntas. Acá tengo, aprieto, a ver si acá las preguntas los espectadores se mostrarán aquí. No sé, si alguno tiene algo para tirar, que lo tire. Si no, bueno,
un poco la idea de esto era contarles del proyecto, alentarlos, darles un mensaje que a mí me sirvió, tratar de colaborar en todo lo que pueda lo que pueda hacer yo personalmente y sobre todo desde el proyecto. Bueno, la presentación alguno me la está pidiendo ahora por WhatsApp, sí, la vamos a poner vamos a tratar de ponerla en Facebook. Insisto, no es material original mío, pero tienen cosas que me parecieron y me hicieron mucho sentido y que era un poco las quería trasladar a ustedes, ¿eh? Así que bien, a ver si acá hay alguna pregunta. Sí, bien. Sí, muchas gracias. Sin duda dar mensajes positivos. Sí, esa es la idea. La idea, Diego, es mensajes positivos. Es ponerle onda, ponerle garra. El camino es largo. Este, y bueno, yo siempre me acuerdo de la experiencia que hicimos. Yo hace el año 2013 tuve la suerte de con mi esposa de hacer el Camino de Santiago en bici. Nos llevó 15 días, 750 kilómetros en bici, y bueno, esa experiencia de ser un poco peregrino, y de caminar fue digamos más que movilizadora y motivadora. Y bueno, de alguna manera todos los días había que levantarse, subirse a la bicicleta con cualquier clima y seguir adelante, pedalear. Y bueno, la vida es un poco eso, ¿no? Es un camino que tenemos que andar. Nosotros desde el proyecto Factor Humano queremos acompañarlos, ayudarlos en todo lo que sea posible. Así que, bueno, espero que las preguntas o las inquietudes puedan salir después cuando sigamos la interacción. Así que les agradezco muchísimo este tiempo que se tomaron y les deseo unas muy felices Pascuas. Así que, bueno, hasta pronto. Gracias por todo. Gracias por estar ahí. Tengo que guardar esto. Y no sé cómo hacer para guardarlo. Me pidieron que lo guarde, pero cómo se guarda, estoy investigando. Discúlpenme, ¿eh? A ver, ¿dónde dice guardar? Digo finalizar, finalizo. Finalizar.